Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de cuándo estés viendo el video. Voy a intentar hacer esto brevemente, breve de verdad, no como otras veces, falsas breves, y no voy a tener mucho tiempo para editar, así que el video, disculpen, va a estar lleno de es y miradas mías hacia el papel para leer lo que tengo que decir a continuación, que no voy a cortar. Estuvimos dedicándonos las dos clases anteriores y un Meet a hablar sobre la praxis de Jesús, las cosas que Jesús hacía, que tiene que ver con las acciones, más allá de las interpretaciones posteriores que nosotros le demos. Para resumirlo en dos conceptos muy breves, ustedes después por favor vayan a leer a Nolan. Decíamos que Jesús tenía curaciones compasivas y comensalidad abierta. Es decir, sentía una empatía muy profunda, casi visceral, de tripas, por el sufrimiento de la gente, que desataba en ellos un proceso de fe que terminaba con la curación. No es que Jesús hacía magia. Y Jesús se juntaba a comer y beber con gente socialmente indeseable. Eso es como a grandes rasgos lo que se dedicó a hacer Jesús toda su vida. Mal dicho, después pueden ir a leer a Nolan y lo podemos discutir, pero a grandes rasgos la vida de Jesús consistía en hacer que la gente se cure y en beber vino con ellos, con gente indeseable. Hay un podcast que les podría compartir sobre eso después. Y nos metemos con la otra dimensión, que tiene que ver con lo que Jesús hablaba. La presencia de conceptos hace que sea más fácil, sí. Podemos saber qué es lo que quería decir Jesús, mucho más que con las acciones, porque estamos hablando de palabras y nosotros estamos acostumbrados a manejarnos con palabras. Pero estamos permeados de 2000 años y de un abismo cultural, así que en el fondo capaz que no sabemos muy bien. Y de hecho la clase de hoy y el video tiene que ver con que en realidad es difícil acceder tanto tiempo después a lo que Jesús quería enseñar o a lo que Jesús predicó. Pero bueno, nos metemos con las palabras de Jesús. Hay una gran difusión en este tema, hay una gran heterogeneidad de posturas. De hecho, si yo les pido ahora mismo que pausen el video y se tomen 30 segundos para pensar qué es lo que Jesús enseñó, dudo que cuando saquemos la pausa todos hayamos pensado en lo mismo. Y dudo mucho que la mayoría de ustedes haya pensado en el concepto en el cual hoy nos vamos a centrar. Bueno, Jesús hablaba generalmente para anunciar la buena noticia, el Evangelio. Y eso nos lleva necesariamente al objeto transitivo, al objeto directo de esa acción. Vengo a anunciar una buena noticia. Bien, ¿cuál es esa buena noticia? Podríamos pensar en un montón de conceptos. Podríamos pensar que Jesús viene a hablar de que Dios es amor, de que Dios es nuestro Padre, de que Dios nos perdona. Puede ir por ahí. Viene a enseñarnos lo que tenemos que hacer para salvarnos. Podría ir también por ahí. Sin embargo, entre los especialistas que estudian la Biblia, sea desde la teología o sea desde la historia, hay un común acuerdo, Nolan lo retoma y yo también lo retomo y por eso hoy vamos a hablar de esto, de que el gran objeto central de la prédica de Jesús es el reino. El reino de Dios y otras formas de enunciarlo, el reino de los cielos, el reino, el reinado del Padre. El reino, el gran concepto que aparece más veces en boca de Jesús y que por el lugar que ocupa y por estar distribuido en todos los evangelios, es evidente que históricamente fue el que más obsesionó a Jesús de Nazaret, es el concepto de reino. No podemos entender este reino separado de la praxis de Jesús. Es decir, no podemos concebir que Jesús curara a la gente que sufría, hablara de una compasión por los pobres, se juntara a comer con gente indeseable e impura y después su enseñanza fuera por otro lado. Y después hicieron una enseñanza avalando la pureza ritual y el cumplimiento salvaje de la ley. No cuadra. Lo que Jesús enseñaba tenía que ir, por supuesto, de la mano y bien entramado con lo que hacía. Entonces este concepto de reino tenemos que ir a buscarlo justamente en esa unión entre la palabra de Jesús y la acción de Jesús, es decir, en el Jesús como persona. Creemos en Jesús, no en lo que Jesús enseñó desconectado de lo que hizo, ni de lo que Jesús hizo desconectado de lo que enseñaba. Ustedes son ese combo maravilloso de sus pensamientos y sus acciones. Jesús era igual porque era igual a ustedes e igual a mí. Jesús en un momento habla de su misión cuando tiene que presentarse en su propio pueblo, refiriéndose a un texto del libro de Isaías que les dejo aquí. Y ahí podemos empezar a ver
la conexión que hay entre lo que Jesús hacía y lo que él enseñaba y lo que creía. Estamos hablando también no solamente de lo que Jesús enseñaba como quien enseña un algoritmo, estamos hablando de lo que Jesús anhelaba en su corazón humano, en ese deseo, en esa causa que lo motivaba a dejar a su familia e irse a recorrer los caminos a juntarse con crotos. Que tenés que tener una motivación fuerte para hacer una cosa así, vamos a ser sinceros. No cualquiera lo hace. Pero es evidente que si tomamos esto nos damos cuenta de que él se siente llamado y ungido, elegido para llevarle una noticia a los pobres, a los que sufren, a los que tienen el corazón desgarrado, a los cautivos, a los pisoteados, para proclamar esta buena noticia para ellos, que es el reino, y para proclamar un año de gracia del Señor. El año de gracia era un concepto que estaba en la Biblia y que nunca se había cumplido, creo que lo hemos hablado, en el cual básicamente se estipulaba que cada 50 años se liberaban todos los esclavos y se devolvían todas las propiedades que se habían perdido por la usura o por las deudas. Pero nos encontramos entonces con este concepto clave. La buena noticia que Jesús viene a anunciar con palabras, con sus obras y con toda su praxis, con todas sus acciones, es este reino para los pobres, para los últimos, para los excluidos, para los pisoteados, para los marginados, no sé, la palabra que quieran. De eso nos hemos ocupado en la clase pasada en el MIT. Ya no sabemos qué palabra va. Para los pobres. Vamos a detenernos entonces en el análisis de esta idea, reino de Dios. Dándolo por partes, vamos a dedicarle 2 clases, este viernes y el viernes que viene. Básicamente se los enumero rápido para que nos podamos ordenar. Hoy vamos a tomar los ejes política o misticismo, que es la primera disyuntiva que tenemos que plantearnos, y Nolan se encarga de comparar al reino de Dios con 4 realidades sociales para intentar describirlo o explicarlo mejor. Hoy nos vamos a ocupar de las 2 primeras, que son el dinero y el prestigio. Esos 3 ejes vamos a agotar en los próximos minutos de video y en la lectura. Y la semana que viene nos iremos directamente con los ejes 3 y 4 y con el último eje de análisis, que tiene que ver con utopía o realidad, que tiene que ver con saber si esto que Jesús quería es algo que va a pasar de verdad o es solamente una bella metáfora. Pero bueno, yo solamente paso a hacer este video que ya se me está extendiendo, a presentar los temas, tiro el bardo y me voy. Y ustedes vayan por favor a leer a Nolan. Esto va a ser un problema, yo sé que voy a limitarme a abordarlo muy por arriba, pero se podría profundizar un montón y si alguno está en desacuerdo con lo que voy a decir a continuación, va a estar bueno que lo podamos charlar. El problema radica de entrada en que nosotros comprendemos por reino de Dios una realidad individual y espiritual. El reino de Dios es algo que ocurre en nuestro interior o en nuestro corazón, pero nosotros somos ciudadanos occidentales del año 2000, no judíos del año 0. Entonces tenemos que hacer un gran salto para comprender lo que Jesús entendía por reino. Para nosotros el reinado es algo muy abstracto, no lo vivimos. Pero en la época de Jesús el reino es lisa y llanamente una forma de ordenamiento político, bajo el comando, bajo el reinado de un rey, que en este caso sería Dios, ya no cualquier otro perejil del mundo, sino el mismísimo Dios. Estamos hablando de una realidad eminentemente política en un sentido amplio, no de partidos. No es que el reino de Dios va a ser radical, peronista o liberal. Estamos hablando de una cuestión que tiene que ver con lo comunitario, con la organización, pero ya no en la intimidad de mi hogar y mi relación con Dios dentro de mi corazón, sino en la forma en que yo me vinculo con el vecino que acaba de pasar picando la pelota. Ahí se juega el reino de Dios. Y de ahí para arriba, hasta llegar sí a la política, lo que entendemos hoy más informalmente como política, lo institucional. El reino de Dios no es una realidad privada, íntima en el corazón de cada uno, sino que se teje y se juega entre los vínculos sociales. De hecho, las descripciones que Nolan va numerando del reino siempre tienen que ver con comunidad, siempre tienen que ver con una casa, siempre tienen que ver con una ciudad, con murallas, con una organización, tienen que ver con fiestas, con banquetes. De nuevo, estamos retomando lo que Jesús hacía. Jesús enseñaba que el reino de Dios, o cuando Dios finalmente reinara, iba a ser como un gran banquete y después se juntaba a comer con la gente. Hay ciertos paralelos que tenemos que tener en cuenta. Otro gran problema que plantea Nolan, y yo lo planteo muy rápido aquí y que va a ser complejo de asimilar, es que no estamos hablando del reino de Dios como algo que viene después de la muerte. Básicamente porque Jesús no creía o no concebía en su cultura semita que hubiera un después de la muerte.
Para los judíos, cuando vos te morías, ibas al Sheol, que era una especie de depósito de muertos o de almas, pero no era una existencia plena, o sea, estabas ahí como vegetando, no era lo mismo estar vivo que estar muerto. Para la antropología semita, el cuerpo y el alma no eran dos principios separados, no podían subsistir separados. Entonces esta idea que tenemos nosotros de que nos morimos y el cuerpo se pudre, pero el alma va a un lugar donde incluso adquiere más conciencia y más libertad, es una idea que nos viene, casi diría, desde el mundo helénico, desde los griegos, de Platón, de la filosofía. Jesús no, Jesús concebía que vos te morías y ibas al Sheol, descendías a los infiernos, van a decir los cristianos después. Entonces, cuando Jesús está hablando del reino de Dios, no está hablando de algo que llega para vos o para mí cuando cada uno se muere. Está hablando de algo que tiene lugar en este mundo, en esta tierra. Otro motivo más para poner una ficha a favor de que estamos hablando de algo político. No es algo que atañe a tu espiritualidad descarnada, está hablando de algo que tiene que impregnar toda esta realidad, acá en esta vida, en la de carne y hueso y espíritu, o junto, que Jesús concebía, que vivía. Porque después de la muerte vamos al Sheol a lo mejor, como Jesús decía. Entonces ahí tenemos los dos primeros puntos de conflicto en este primer eje de análisis. No estamos hablando de algo espiritual, ni privado, ni escatológico. No estamos hablando de algo mortem. Estamos hablando de algo concreto, social y de esta vida. Por lo menos así lo pudo haber entendido Jesús. Todos los grandes especialistas, creyentes, ateos, biblistas, historiadores, están de acuerdo por los registros y la reconstrucción que pudimos hacer de la cultura de Jesús, que cuando Jesús hablaba del reino de Dios, hablaba de esto. Una realidad social y terrestre. Primer eje con el cual Nolan compara o aborda el reino, que es el dinero. Yo sé que acá vamos para la cachetada. Bueno, lo dice en la Biblia, el reino de Dios y el dinero son conceptos contrapuestos y excluyentes. No se puede ir con los dos. Podemos patalear y podemos poner un montón de peros, pero los dichos que hay en la Biblia sobre la riqueza, sobre la acumulación de riqueza y sobre la explotación del otro por obtener un beneficio económico son terribles. Y eso está en la Biblia. Y acá estamos haciendo teología. Así que después habrá que ir a pelear con la Biblia como hizo la nota de Infobae hace poquito. El reino implica renunciar a la prosperidad material. Tiene que ver también con las exigencias de Jesús para la gente que se sumaba a su grupo itinerante. Vendé todo, regaláselo a los pobres y vamos. Y no te preocupes pensando qué vas a comer, qué te vas a vestir, no importa. Vendé todo, regala todo. No lleves guita, no lleves ropa de repuesto. Alguien te va a recibir, alguien te va a dar de comer. Pobreza. Podemos entenderlo como una romantización o podemos entenderlo como una exigencia y una forma de vincularse con el dinero cuasi hippie. No sé, es muy difícil de comprender, pero si vamos a ver la Biblia, Jesús no estaba muy a favor de la acumulación de dinero. Y de hecho, el reino de Dios es de los pobres, felices los pobres porque de ellos es el reino de Dios, es la primer bienaventuranza. Y pobres los ricos, es la contra bienaventuranza, porque ya se excluyeron, porque ya en esta vida están cerrados al otro que no van a entrar. Es duro, pero está escrito así. Tenemos que leer eso, el Papa dice, sin glosa, sin sobresimbolizarlo, sin sobreespiritualizarlo y sin pensar que estamos hablando metafóricamente. Metáforas, no. Estamos hablando de algo bien concreto, dijimos. Entonces hay una cuestión latente ahí de que el dinero y la acumulación de dinero para Jesús nunca pueden estar por encima del beneficio del otro. Jesús no te dice que vendas tus cosas para liberar tu corazón, vendéselo y dáselo a los pobres. Los pobres son los felices porque ellos van a entrar en este nuevo orden social que es el reino. Esta noción que está implícita y nosotros la podemos ir despejando, de que si el reino es un lugar en el cual ya nadie busca el desesperado afán de progreso material y económico a costa de la pobreza del otro, y si los pobres son los felices de entrar en este orden social del reino, es porque evidentemente ahí, al no haber avaricia, lo material, la riqueza está de cierta forma mejor distribuida, no sé, y no hay pobres y nadie pasa necesidad. Y es el esquema comunitario que encontramos en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Cuando Lucas en él describe la primera comunidad, una de las notas características que pone es que cuando la gente se hacía cristiana, vendía todo, lo repartía y entonces no había pobres entre ellos. Dice textualmente, el fin no es desprenderse de las riquezas por un minimalismo
New Age, de alinear, no sé, mi espíritu con alguna estrella. Estamos hablando de que hay que desprenderse del deseo de dinero justamente para poder asegurarme que no haya pobres entre nosotros, que nadie pase necesidad. Esa es la gran finalidad que Jesús va persiguiendo con todos estos dedos levantados y puteadas hacia los ricos. No porque ser rico esté mal, es porque en el reino de Dios no hay pobres, pero porque no hay ricos. Vayan a leer a Nolan y después si quieren que nos peleamos, por favor. Mismo eje de análisis, pero referido al prestigio, es el segundo que desarrolla Nolan. La riqueza en la época de Jesús era importante, pero más importante aún era el estatus social, el prestigio, el buen nombre. Jesús tiene dichos también terribles, como con los ricos, con la gente que está permanentemente buscando ser alabada y glorificada en público, y que la gente diga, ¡ah, qué capo que es! Sobre todo cuando esa gente es religiosa o pretende que la religión sea ese punch que los catapulta al gran estatus social, Jesús los insulta fuerte, con cosas muy pintorescas y muy bonitas. De fondo dejan ver que en el reino de Dios o en este ordenamiento social del reino de Dios, como lo pensaba Jesús, no hay gente mejor y gente peor, gente de primera y gente de segunda. No hay motivos por los cuales yo deba considerarme superior ontológicamente a otro. Yo soy mejor que vos por, no sé, o porque tengo más plata, o porque soy más santo, o porque soy más bueno, o porque soy más laburante, o podemos poner el criterio que queramos. En el reino de Dios no hay gente de primera y gente de segunda, no hay gente mejor y gente peor. Jesús pelea fuertemente contra esta noción de prestigio mundano, maligno. En un ordenamiento social bajo el reinado de Dios, todos iguales, con el mismo valor y la misma dignidad. Yo los invito a leer desde la página 23 a la 33 de Nolan. Es una invitación obligación, porque cuando tengan que resolver el coloquio van a tener que leer esto sí o sí, porque es importantísimo. Estamos en el eje, en el corazón de la materia. Cuando la rindan los que no promuevan, van a tener que leerlo también. Así que vayan a leer como sea a Nolan. Y la semana que viene seguimos analizando este concepto del reino. Yo espero que todo esto, las dos clases se vayan revolviendo y luego veremos si podemos sacar alguna conclusión. Pero el reino es un concepto que también raya mucho lo metafórico. No podemos hacer ciencia política del reino. Así que en esa cosa medio metafórica y medio poética podremos ir intentando comprender qué quería Jesús. Ya sabemos lo que hizo, ahora basta saber qué era lo que enseñaba y qué era lo que quería. En ese camino vamos, nos vemos el viernes que viene ya en las últimas 4 clases de la materia. Estamos mordiendo el fin de año, así que les dejo un saludo y nos vemos la próxima.